Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street, una semana más. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Juan Magnito y como podréis ver, esta semana no estoy solo en el vídeo. Bromas aparte, esta semana como siempre vamos a ver cuáles son esas noticias que más han dado de qué hablar. Vamos a ver cuáles son esas acciones protagonistas de la semana, o mejor dicho, esa acción protagonista de la semana. Veremos esa acción que se encuentra en zona clave. También vamos a ver esa acción que está formando una divergencia en el gráfico y podría anticiparnos un giro a medio largo plazo en el gráfico. Y también vamos a ver cuáles son esas acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales y las analizaremos. Así que nada, vamos a ello y vamos al lío. La primera noticia de esta semana ha pasado totalmente desapercibida y me parece una noticia que es bastante importante y que no se ha tenido en cuenta. Esta semana Janet Yellen ha advertido de que si Estados Unidos, o el Congreso mejor dicho, no aumenta ese límite de deuda, Estados Unidos se puede quedar sin dinerito. Y si se queda sin dinerito no podrá pagar su deuda pública y podría entrar en default. Es decir, entraría en una situación que nunca ha vivido en su historia. Y esto podría ser el primer aviso de lo que nos puede esperar los próximos meses. Por lo tanto, mucho cuidado con todos aquellos que piensan que ya está todo recuperado en la economía, porque se está empezando a resentir la mayor economía del mundo, con el permiso de China. La siguiente de las noticias que ha dado de qué hablar esta semana, de hecho estuvo en los mercados bastante pendiente de ella, es sobre si el BCE iba a mantener o iba a reducir las compras de deuda que se habían propuesto por la pandemia. Bueno, al final lo que ha llegado a la conclusión es que se van a reducir un poquito, pero no demasiado. Es decir, vamos a seguir manteniendo al muerto en vida, pero le vamos a dejar un poquito menos en vida, hasta que veamos cuándo explota. ¿La justificación? Pues nada, que ya estamos mejor, que está aumentando la inflación, evidentemente, aunque no nos lo quieran decir. Entonces ya parece que podemos reducir esas compras. Es decir, yo creo que se van a reducir porque se está acabando el dinero, al igual que estamos viendo en Estados Unidos. Pero bueno, mientras tanto, pues nos podremos creer la película que nos quieran contar. Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis de los índices. Como todas las semanas, vamos a ver que ha sido de importantes caídas. El primero de ellos, el IBEX 35, lo veníamos viendo ya en semanas atrás. Tenía que mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que es la que estaba actuando como soporte, y en la sesión del miércoles la perdió y posteriormente, no más perderla, las caídas han sido continuadas y ahora se podría dirigir al objetivo que situábamos en el gap que tenía abierto desde julio en la zona de 8.585 puntos y que además coincidiría con la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, esta semana podemos ver nuevas caídas. De hecho, el volumen en las caídas ha sido mucho mayor que cuando hemos visto alguna sesión de subidas, como podemos ver. Así que mucho cuidado porque es posible que veamos nuevas caídas esta semana. El siguiente de los índices, el DAX, veníamos comentando también como la media móvil de 70 sesiones había actuado como soporte en cada corrección y también cuidado porque esta semana ha cerrado por debajo de ella. Sí que es verdad que tiene ese soporte de los 15.500 puntos que actuó ya como tal el jueves, cuando vimos justo la apertura en esta zona, en los 15.500 puntos, y se recuperó posteriormente. Esta semana puede que volvamos a visitar la zona de los 15.500 puntos, pero mucho cuidado porque si los pierde la caída podría ser importantísima y se podría ir hasta la media móvil de 200 sesiones. El siguiente de los índices en Estados Unidos es el Dow Jones. Más de lo mismo, está perdiendo un soporte clave en la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que ya lo perdió anteriormente y lo pudo recuperar, pero ojo porque el cierre semanal ha sido por debajo de él. Como vemos, es un soporte clave, se ha mantenido sobre él desde principios de año y si lo perdiese podría irse a visitar la zona de la media móvil de 200 sesiones, que como vemos sería una caída brutal. Y por último, la sorpresa de la semana, el Nasdaq ha caído esta semana. Después de varias semanas consecutivas subiendo, esta semana hemos visto una corrección, además acompañada de bastante volumen, así que también vamos a tener que tener cuidado porque podría marcharse en principio hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar ahora como soporte. Por lo tanto, ya hemos visto que no pintan bien los mercados para esta próxima semana, así que vamos a tener que vigilarlos muy de cerca.
La protagonista de esta semana la encontramos al otro lado del charco y es Apple después de esa sentencia del juicio con Epic Games, en el que al final se ha llegado a la conclusión de que tienen que permitir la App Store nuevos enlaces para que puedan vender a través de enlaces externos que no pasen por la vía de pago de la App Store. Esto ha provocado que veamos nuevas caídas en el gráfico de Apple. Veremos qué repercusión podría tener, aunque yo creo que evidentemente el negocio de Apple es mucho mayor que un simple juicio, que al final lo único que va a hacer es que se reduzcan un poquito sus ventas de total de la empresa. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el gráfico de Apple. Vemos como la caída del viernes fue fortísima, cayó un 3,31% para una acción española. La verdad que no sería una caída fortísima, pero para una acción como Apple, que no solemos ver estas caídas, la verdad que es bastante relevante. Ahora se podría marchar hasta la zona de los 144,5 dólares, donde tenía un soporte ya que consolidó entre julio y agosto, y también fue una resistencia en el mes de enero. Por lo tanto, podría marcharse hasta esta zona. Además, se encontraría con la media móvil de 70 sesiones, que también podría actuar como soporte. Y desde aquí ya podríamos ver una continuidad alcista de nuevo. Todo ello si respeta estos soportes, porque si no lo hiciera, cuidado, porque podría perder la actual tendencia alcista y podríamos ver una corrección aún mayor. Vamos a ver cuáles son esas acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. La primera de ellas es Audas Renovables, que estamos viendo cómo está tanteando los mínimos de este 2021, y mucho cuidado porque si perdiera esta zona, de hecho se encuentra prácticamente en una zona límite de ellos, podría irse a buscar ese objetivo en la corrección que ya ha buscado anteriormente en la media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal, que ya ha actuado como soporte. Vemos como lo viene haciendo desde 2019, lo ha hecho en repetidas ocasiones cuando hemos visto caídas importantes, y ahora podría marcharse hasta ellos. La verdad que no se encuentra muy lejos, se encuentra en la zona de 1,72 ahora mismo, así que si esta semana vemos nuevas caídas, podría marcharse hasta esta media. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Faes Farma. La verdad que Faes Farma es una acción que se encuentra en un movimiento lateral que es bastante aburrido, por así decirlo. No encuentra ninguna zona en la que de verdad rebotar con fuerza. Sí que es verdad que se está moviendo entre un movimiento lateral entre los 3,45 y los 3,30, pero como es el movimiento es muy pequeño, sí que es verdad que también podría caer hasta la zona de 3,20, donde ya cayó anteriormente, para ver un nuevo repunte, pero no encontramos ninguna zona clara de soporte o resistencia donde podríamos ver un margen de movimiento mayor. Por lo tanto, es una acción en la que hay que tener paciencia. No ha tenido una gran repercusión después del coronavirus, porque sí que ha habido otras farmacéuticas que han visto un buen repunte y luego hemos visto mucha volatilidad, estilo Farmamar. Pero bueno, es una acción que quizás a largo plazo vaya a funcionar bien, pero actualmente está teniendo un movimiento lateral que quizás no es para todos los inversores. La siguiente de las acciones es Grupo San José. También desde el mes de julio se encuentra inmersa totalmente en un movimiento lateral entre la zona de 5,40 y los 5 euros, y parece respetar muy bien esta zona, y aquí sí podemos ver un movimiento quizás de casi un 10%, en torno al 8%, que podría dar ese margen para operar con ella. Si nos fijamos en el gráfico semanal, vemos cómo se está moviendo también entre la media móvil de 200 y 70 sesiones, la de 70 actuando como resistencia y la de 200 como soporte. Por lo tanto, serían ese techo y ese suelo que están dando apoyo a ese movimiento lateral. La siguiente de las acciones es Horizon. Horizon estamos viendo también como la zona de los 3,35 está actuando muy bien como soporte, y estamos viendo rebotes desde esta zona, pero sí que es verdad que cada rebote tiene un pico menor, lo que quiere decir que ese movimiento lateral podría estar cerca de acabarse para ver un movimiento brusco. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la media de 70 está dando apoyo a esta corrección ahora mismo. Esta semana lo ha respetado muy bien a cierre semanal, porque la sesión del viernes, en las últimas sesiones, vimos cómo podría perderlo, pero al final se ha recuperado y se ha mantenido sobre ella. Ahora veremos a ver qué sucede esta semana, pero tenemos bastantes dudas con el análisis técnico de esta acción. Y la acción de Prosegur también estamos viendo un movimiento lateral. La verdad que, como vemos, hay muchas acciones que se mueven en un movimiento lateral. Cada vez ese rango es menor, dan un menor margen de maniobra para operar con ellas, y como decimos, podrían estar cerca de un movimiento brusco en el mercado.
encontrar un soporte en Prosegur la verdad que es complicado porque como vemos no tiene una zona clara. Parece que las últimas semanas desde julio está marcando mínimos crecientes, pero tampoco consigue marcar máximos crecientes y quizás la zona de 0,85 podría actuar como resistencia. Si vemos el gráfico semanal, la media móvil de 70 sesiones es la que podría estar actuando ahora como resistencia, y si vemos un nuevo repunte no creo que llegase más allá de esta zona si no vemos el volumen muy alto con la demanda que permita romper esta resistencia. De hecho, es la que está marcando toda la tendencia bajista que llevamos viendo desde 2018, donde prácticamente salió a cotizar. Y por último vamos a ver la acción de Siemens Gamesa. Lo comentaba el otro día por YouTube después de una consulta. Ahora mismo vemos como los repuntes están chocándose contra la media móvil de 70 sesiones. Lo hemos visto ahora y hemos visto una caída desde ella. Ahora en principio la zona de 20-80 podría actuar como soporte, ya que también lo hizo en octubre del pasado año y en la caída tan fuerte que vimos en julio también lo hizo. Es una zona que podría quizás poner fin a la corrección, pero es que la tendencia bajista es totalmente clara. Lo podemos ver también en el gráfico semanal marcando máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto mucho cuidado, porque si perdiese la zona de 20,80 donde también se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones, podría no ser una simple corrección en la fuerte subida que vimos en la segunda parte del pasado año, sino una nueva tendencia bajista al medio y largo plazo que volviera a mandar los precios a la zona de 13-14 euros. No sería una mala zona, la zona de 20,80, situando muy bien los stop loss para impedir o para salirnos lo más rápido posible en el momento que detectáramos que daría continuidad a esa tendencia bajista. La acción de esta semana que nos marca una clara divergencia en el gráfico, de hecho esta vez tanto en el gráfico diario como en el semanal, como vamos a ver, es Nvidia. Vemos como la divergencia es totalmente clara, la cotización con el RSI y con el MAC, lo que podría anticipar que la tendencia alcista podría llegar a su fin. Sí que es verdad que ahora podríamos esperar una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, pero sería una simple corrección y si no hubiera una divergencia, la verdad que podríamos esperar una corrección hasta ella. Pero cuando se producen este tipo de divergencias, la corrección suele ser mayor, no suele respetar ese soporte de la tendencia y podríamos ver una corrección mayor, que en este caso podría llegar hasta la media móvil de 200 sesiones, como ya vimos en el pasado mes de marzo de este año. Entonces mucho cuidado porque la corrección podría ser más importante. De hecho, como decíamos, en el gráfico semanal también se repite esta divergencia, lo único que ahora solo sería en el caso de la cotización y el RSI. Y como decimos, la caída podría llegar en torno a la zona de 160-165, donde, como decíamos, se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario. Por lo tanto, mucho cuidado si queremos entrar en la media móvil de 70 sesiones, porque la corrección podría ser aún mayor. Y por último, la acción que se encuentra esta semana en una zona clave es Soltec. Hemos visto un movimiento lateral claro entre los 6,10 y los 7,15 más o menos desde el mes de julio, y esta semana ha vuelto a caer con muchísima fuerza después de alcanzar ese techo, la zona de 7,15, y ha caído directamente en una semana hasta la base en los 6,10. Vamos a tener que tener mucho cuidado porque si perdiese esta zona se podría marchar directamente hasta los 5 euros donde salió a cotizar. Sí que es verdad que el volumen no ha sido excesivamente alto con la caída, ha sido mayor, sí que es verdad que en las semanas anteriores, pero no ha sido excesivamente alto, por lo tanto ahora si no vemos esa pérdida del soporte, podríamos ver un nuevo repunte que llevará la cotización hasta la parte alta de nuevo, hasta los 7,15. Por el camino se podría encontrar la media móvil de 70 sesiones, que como ya hemos visto anteriormente en junio, lo vimos también en agosto y ahora quizás con este último repunte en septiembre ha actuado como resistencia, ahora también podría hacerlo como tal. Lo que está claro es que la volatilidad está empezando a aumentar en este valor y podríamos coger algún movimiento bueno en el que operar en el diario quizás en unas pocas semanas. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos de esta semana. Como siempre recordaros, no son recomendaciones de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vamos a ver muy prontito, de nuevo en 3 semanas, con esos análisis diarios
que voy publicando en la página web y que ahora también hago en formato vídeo. Recordaros que podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y así ayudarme a seguir creciendo. Podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito y en el canal de Telegram de Análisis Técnico Stream. Espero que en el siguiente vídeo que nos veamos ya esté solo de nuevo y no tenga este nuevo acompañante. Así que nada, nos vemos muy prontito y hasta entonces que tengáis muy buena semana.